Qué bueno verlos otra vez. Esta noche les tengo 5 historias de Reddit más oscuras que de verdad me quitaron el sueño. Si les gusta, suscríbanse y dejen un like. Aquí vamos. Acepté fotografiar una casa rural para una clienta y encontré un álbum entero de fotos mías de cuando era niña, 29F. Algo en esa casa la estaba esperando. Necesito soltar esto en algún sitio porque llevo 3 días sin dormir bien y Nube, mi perra, no para de seguirme por toda la casa como si notara que algo no va bien. Me llamo Mateo, bueno, así me conocéis aquí. Tengo 29 años, soy fotógrafa freelance y vivo sola con Nube en una zona rural. No tengo contacto con mi madre Silvia desde hace 8 años. La única persona que me sostuvo de verdad fue mi tía abuela Consuelo, que murió hace 2. Todavía tengo cajas suyas sin abrir. Hace unas semanas me llegó un encargo para fotografiar una casa rural que su dueña quería poner en venta. La clienta se llamaba Amparo, una mujer mayor, pelo blanco recogido, voz suave. Cuando me recibió en la puerta, me puso la mano en el hombro y sentí algo que no supe nombrar. Una familiaridad densa, como cuando reconoces una canción pero no recuerdas la letra. Lo descarté como déjà vu y empecé a trabajar, pero cada habitación le devolvía un fragmento que no le pertenecía. Mientras fotografiaba, fui notando cosas. Un patrón de azulejos en la cocina que me aceleró el pulso sin razón. Una ventana que daba a un nogal enorme, y al verla me vino un recuerdo que siempre creí inventado. Yo, pequeña, mirando llover desde una ventana exactamente así. El olor a lavanda mezclado con lejía me cerró la garganta. Amparo me dijo que la habitación del fondo era un trastero y que no hacía falta fotografiarla. La puerta estaba cerrada. Cuando ella salió al patio a atender una llamada, bajé la manilla. Abierta. Dentro vi un armario con carpetas organizadas por año. Abrí una al azar y el suelo se movió bajo mis pies. Fotos mías. Con 3 años, con 5, con 8, con 12. Muchas sacadas desde lejos, en sitios donde yo estaba jugando o caminando sola. Contextos donde nunca supe que alguien me observaba. Esta mujer llevaba documentando mi vida desde que yo era una niña y yo acababa de entrar en su casa por voluntad propia. Las manos le temblaban tanto que tuvo que sentarse en el suelo. Me quedé ahí, en el suelo de esa habitación que olía a papel viejo y naftalina, con las carpetas abiertas sobre las rodillas. Pasé las páginas como quien busca el final de una pesadilla. Obras de teatro del colegio donde yo salía disfrazada de árbol. Yo volviendo a casa por un camino de tierra con la mochila medio abierta. Fotos sacadas a través de vallas, desde coches aparcados, desde el otro lado de una plaza. En algunas se veía una sombra alargada en el suelo, la de quien sostenía la cámara. Y entonces empecé a reconocer algo que no estaba en las fotos, sino en mi propia memoria. Una mujer que siempre andaba cerca durante los peores años con mi padre. Cuando él bebía y la casa se volvía un sitio del que había que escapar, había alguien que aparecía, que me llevaba al parque, que me daba de merendar. Amparo. El nombre me golpeó como una puerta que se cierra de golpe. Amparo era la cuidadora, la mujer a la que toda la familia agradecía porque nos había salvado en los años de crisis. Yo la recordaba como el único adulto seguro de mi infancia, pero la mujer segura la había estado esperando todo este tiempo. Me guardé 3 fotos en el bolsillo de la chaqueta, cerré las carpetas, me levanté y terminé el reportaje como un autómata. Fotografié el salón, el jardín, la fachada, mientras por dentro todo se desmoronaba. Al acabar, Amparo me ofreció un té. Me senté frente a ella intentando mantener la cara neutra y entonces lo dijo, con esa voz suave que ahora me revolvía el estómago. Tienes los mismos ojos que cuando eras pequeña. No preguntó si nos conocíamos, no fingió sorpresa. Sabía perfectamente quién era yo y me había traído hasta allí a propósito. Conduje hasta casa sin recordar el camino. Nube me recibió en la puerta y me apoyé en ella, literalmente, con la frente contra su lomo, respirando. Esa noche extendí las 3 fotos sobre la mesa de la cocina y las comparé con los pocos recuerdos que conservo de aquellos años. Lo que siempre había sentido como protección, como calor, empezó a tomar otra forma. Amparo no había aparecido en mi vida por casualidad. Había estado ahí, observándome, eligiendo cuándo acercarse. La seguridad que yo le asociaba no era real, era proximidad fabricada. Consuelo llevaba años intentando advertirle. Al día siguiente abrí por fin las cajas de mi tía abuela Consuelo.
Llevaban 2 años apiladas en el cuarto de invitados, cubiertas de polvo, y yo siempre encontraba una excusa para no tocarlas. Esa mañana no tenía excusas. Saqué carpetas de facturas, recetas escritas a mano, postales antiguas, y al fondo de la segunda caja encontré un cuaderno con tapas de hule. Consuelo escribía con letra pequeña y apretada. En varias entradas mencionaba a Amparo por nombre. Decía que esa mujer aparecía siempre justo cuando las cosas en casa de mi padre empeoraban, como si tuviera un radar. Escribió que Amparo tenía llaves de la casa sin que nadie recordara habérselas dado, que una vez la vio salir del portal a las 6 de la mañana, un día que mi padre había tenido una crisis especialmente mala la noche anterior. Consuelo terminaba una de las entradas con una frase que me dejó clavada en la silla. Esta mujer no ayuda, necesita que la necesiten. Repasé mis propios recuerdos. Las borracheras de mi padre no eran constantes, venían en oleadas, y en cada oleada Amparo estaba ahí, con comida, con mantas, con un abrazo para mí, siempre disponible, siempre oportuna. Llamé a una abogada esa misma tarde, le conté todo. Pensé en llamar a mi madre Silvia, pero no fui capaz, no todavía. Primero necesitaba poner una denuncia. Esto me revolvió el estómago. La idea de que alguien cultive tu sufrimiento para poder rescatarte es de las cosas más retorcidas que he leído aquí. Lo más aterrador es que ella te contactó a propósito, no fue coincidencia. Llevaba años esperando el momento de volver a tenerte en esa casa. Lean otra vez la parte donde dice que Amparo le pidió no fotografiar esa habitación. Sabía exactamente lo que había dentro y aún así dejó que Mateo entrara. Quería que lo encontrara. Eso es lo que más me persigue. Cuando salí de la habitación con las carpetas en la mano, Amparo estaba sentada en la cocina con 2 tazas de té servidas. No se sorprendió. Me miró y dijo, «Ya era hora de que vieras cuánto te quise». No levanté la voz, no pude. Me fui con las carpetas y Nube prácticamente me arrastró hasta el coche. Días después, Mateo volvió con la actualización que todos esperaban. Hablé con mi madre después de 8 años por Amparo. La investigación avanzó más rápido de lo que esperaba. La policía revisó las carpetas y encontró algo que yo no había visto. En la última, la más reciente, no había fotos con cámara. Había capturas impresas de mis redes sociales del último año y un recorte de una revista local donde salía un reportaje sobre mi trabajo como fotógrafa. El mismo anuncio por el que Amparo me contactó para fotografiar su casa. No fue casualidad. Ella llevaba siguiéndome en silencio y esperó el momento exacto para traerme de vuelta. Pero lo peor vino de la investigación policial. Encontraron registros de denuncias ante servicios sociales firmadas por Amparo durante años, exagerando situaciones en casa de mi padre, y un vecino del pueblo declaró que vio a Amparo dejando botellas en la puerta trasera de nuestra casa en más de una ocasión. Le daba alcohol a mi padre, alimentaba el caos para poder presentarse como la salvadora. Esa noche hice lo que llevaba 8 años sin hacer. Llamé a mi madre. Silvia descolgó al segundo tono y lo primero que dijo fue su nombre, no el mío. Dijo Amparo, como si hubiera estado esperando esa llamada toda su vida. Me contó que ella intentó denunciarla hace años, pero nadie la creyó porque Amparo era la santa del pueblo, la mujer que nos había rescatado. Silvia quedó como la madre inestable, la exagerada. Por eso dejó de luchar, por eso se alejó. 8 años de silencio reescritos en una sola llamada. Desierto rojo. Lo de las carpetas etiquetadas por año me heló. Eso no es cariño, eso es colección. Ella te veía como algo suyo, no como alguien a quien proteger. Throw away. Me pasó algo parecido con una vecina que ayudaba a mi mamá. Años después descubrimos que ella llamaba a mi papá para avisarle dónde estábamos cuando huíamos. Hay gente que necesita el control más que el afecto. Desierto rojo. Eso es exactamente el patrón. Se posicionan como las salvadoras para que nadie sospeche. La comunidad las ve como santas y cualquier acusación suena absurda. Es un tipo de abuso que casi nunca se nombra. No era la única niña en las carpetas de Amparo. Presenté la denuncia formal con las carpetas como prueba. Durante la investigación, una vecina del pueblo se presentó en comisaría por voluntad propia.
Declaró que Amparo había hecho lo mismo con al menos otras 2 niñas a lo largo de las últimas décadas. Las 2 eran hijas de familias en crisis, donde Amparo se había ofrecido como voluntaria. El patrón estaba documentado. Mi madre y yo hablamos 3 veces esta semana. No es fácil. Hay 8 años de silencio entre nosotras y no se borran con una llamada. Pero ahora entiendo cosas que antes no podía. Silvia no se alejó porque no le importara. Se alejó porque nadie le creyó cuando intentó protegerme, y al final dejó de pelear contra una pared. No la he perdonado del todo, ni ella a mí, pero estamos hablando. Eso ya es más de lo que teníamos hace un mes. Empecé terapia la semana pasada. La psicóloga me dijo algo que no consigo quitarme de la cabeza, que el agradecimiento puede ser una jaula cuando la persona que te salvó necesitaba que sufrieras para poder quedarse cerca. Eso es exactamente lo que siento. Náuseas donde antes había gratitud. Cada recuerdo bonito de Amparo llevándome al parque o dándome de merendar, ahora tiene un reverso oscuro, y no sé cuánto tiempo voy a tardar en separar lo que fue real de lo que fue manipulación. La investigación sigue abierta. Estoy en casa con Nube, que duerme a mis pies mientras escribo esto. No estoy bien, pero estoy entera. Y por primera vez en mucho tiempo estoy viendo las cosas como son, no como alguien quiso que las viera. Mar del Plata. ¿Tu perra estaba contigo cuando encontraste eso? Lo pregunto en serio, los perros reaccionan raro ante gente que nos pone en alerta. Si Nube actuó diferente con Amparo, ahí tenías la señal. Nube se quedó en el coche porque Amparo dijo que no quería animales dentro. En ese momento me pareció normal, pero ahora pienso que quizá no quería que la perra reaccionara a algo. Nube lleva conmigo 6 años y nunca le he gruñido a nadie, pero tampoco he vuelto a llevarla cerca de esa casa. Pasemos a la siguiente historia. El vigilante nocturno del parking me llama con un nombre distinto cada semana, y acabo de descubrir a quién pertenecen esos nombres. 28M. Publicado en R. Barral, Let's Not Meet, por Jugólogo Rural, hace 3 días. Soy Hugo, tengo 28 años y trabajo como logopeda en una clínica de un pueblo vecino al mío. Vivo en una casa compartida con mi compañero de piso, Tomás, en una zona bastante rural de la provincia. Mi rutina es sencilla. Salgo de la clínica sobre las 8 de la tarde, bajo al parking subterráneo donde dejo el coche y vuelvo a casa. Llevo así casi un año. El parking es viejo, de esos con tubos fluorescentes que parpadean y paredes de hormigón húmedo. Por las noches casi no hay coches. El vigilante del turno de noche se llama Fermín, un señor mayor, 70 y tantos, siempre amable, siempre con una sonrisa. Desde el primer día me saludaba como si me conociera de toda la vida. El problema es que nunca me llamaba Hugo. La primera semana fue Adrián, la segunda Marcos, después Silvia, Noel, y así cada semana un nombre nuevo. Al principio pensé que el hombre tendría algún deterioro cognitivo, quizá demencia temprana. Me daba apuro corregirlo, la verdad. Yo le decía, soy Hugo, Fermín, y él asentía, pero a la semana siguiente volvía como otro nombre como si nada. Lo comenté con Lourdes, mi compañera de la clínica, y los dos lo achacamos a la edad, pero Tomás no se lo tomó igual. Una noche en casa le conté la anécdota medio riéndome. Le solté los nombres que recordaba: Adrián, Marcos, Silvia, Noel, Patricia, Joseba, Elena. Tomás dejó el tenedor a medio camino y se me quedó mirando. Me dijo que Adrián desonaba de una noticia sobre desapariciones sin resolver en la comarca, algo que había visto hacía meses en un portal local. Me pareció una coincidencia absurda, pero Tomás insistió y nos pusimos a buscar. Adrián Vega, desaparecido en 2005, Marcos Herrero, 2008, Silvia Pont, 2011. Cada nombre que tecleábamos devolvía un caso archivado, una persona que se esfumó sin dejar rastro dentro de la provincia. Los 7 nombres, todos reales, todos desaparecidos. Y lo peor no fue eso. Cuando los ordené por fecha de desaparición, coincidían exactamente con el orden en que Fermín me los había ido diciendo, semana a semana, del más antiguo al más reciente. El último nombre, Elena, correspondía a una chica que desapareció en 2022. Fermín no se confundía de nombre, los estaba recitando. Hugo no dormía esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la caseta de Fermín al fondo del parking. La luz amarillenta, su sonrisa tranquila mientras me llamaba por el nombre de alguien que ya no existe. Me levanté 3 veces a mirar la lista que habíamos hecho Tomás y yo. 7 nombres, 7 personas desaparecidas en la provincia entre 2005 y 2022.
Al día siguiente en la clínica se lo conté todo a Lourdes. Me escuchó con los brazos cruzados, seria. Me dijo que a lo mejor eran coincidencias, que los nombres no son tan raros, que quizá Fermín los había leído en el periódico y se le habían quedado grabados. Pero cuando le expliqué lo del orden cronológico, se quedó callado un momento y me dijo que tuviera cuidado. Esa tarde empecé a documentarlo todo. Abrí un cuaderno y fui anotando cada nombre que recordaba junto a la fecha en que Fermín lo había usado. Busqué en hemerotecas digitales, en archivos de la policía abiertos al público, en foros comarcales. Las desapariciones abarcaban casi 2 décadas. Hombres, mujeres, jóvenes, mayores. Sin patrón aparente, salvo que todos eran de la provincia y ninguno fue encontrado jamás. Pensé en ir a la policía, pero me paré a pensar qué iba a decirles exactamente. Que un vigilante de parking me llama por nombres equivocados. Me habrían mandado a casa. Esa noche volví al parking. Bajé la rampa con las manos agarrotadas al volante. El parking estaba casi vacío, como siempre a esas horas. Solo mi coche y una furgoneta blanca en la otra punta. Los fluorescentes parpadeaban y el eco de mis pasos rebotaba contra el hormigón húmedo. Olía a humedad vieja, a sótano cerrado demasiado tiempo. Fermín estaba en su caseta, leyendo un periódico doblado. Levantó la vista, me sonrió con esa calidez de abuelo y dijo: «Buenas noches, Patricia». Se me revolvió el estómago. Le devolví el saludo sin corregirlo y subí al coche lo más rápido que pude. En casa busqué el nombre. Patricia Arroyo, 31 años, desaparecida en 2019, vecina de un pueblo a 40 kilómetros del mío. El patrón cronológico se mantenía intacto. Fermín iba avanzando por la lista hacia el presente. Elena, la última que me había dicho antes de Patricia, era de 2022. Ahora Patricia, 2019, encajaba justo antes. Me di cuenta de que se me habían desordenado en la memoria, pero al comprobar las fechas, cada nombre ocupaba su lugar exacto. Y la pregunta que me quitó el sueño fue muy sencilla. Si Fermín estaba recitando una lista y ya iba por 2019, ¿cuántos nombres quedaban antes de llegar al presente? Fermín no estaba confundido. Fermín tenía miedo. Una noche decidí quedarme más rato en el parking. Aparqué, apagué el motor y bajé a la caseta de Fermín con la excusa de pedirle cambio para la máquina de tabaco que hay en la entrada. Me saludó como siempre, cálido, con otro nombre que ya no recuerdo. Le pregunté qué tal la noche, si se aburría mucho ahí solo. Empezó a responder con normalidad, pero en cuanto intenté llevar la conversación hacia cuánto tiempo llevaba trabajando allí, algo cambió. Miró de reojo hacia arriba, hacia la cámara de seguridad que hay justo encima de su caseta. Cambió de tema. Me preguntó por el tiempo, por si llovería. Le insistí un poco, con cuidado, y vi que le temblaban las manos sobre el periódico. No era la torpeza de un hombre mayor, era algo más. Se lo conté todo a Tomás esa misma noche. Me dijo que dejara de aparcar allí inmediatamente. Mi madre llamó desde Zamora al día siguiente, una de sus llamadas de rutina. Estuve a punto de contárselo, pero me callé. No quería preocuparla con algo que ni yo mismo entendía del todo. Empecé a aparcar en la calle, fuera del parking, pero no podía dejarlo estar. Soy logopeda. Me paso el día descifrando lo que la gente intenta comunicar cuando las palabras no le salen. Y llevaba meses delante de un hombre que me estaba mandando un mensaje desesperado y yo no lo había captado. Entonces apareció otro nombre, no el de una víctima. Una noche pasé con el coche por delante de la entrada del parking sin intención de bajar. Solo quería ver si Fermín estaba en su puesto, pero quien estaba cerrando la verja no era Fermín. Era un hombre más joven, 40 y tantos, corpulento, con mono de trabajo azul. No lo había visto nunca. Pregunté en el bar del pueblo al día siguiente, con disimulo. Me dijeron que se llamaba Ezequiel, que era el encargado del turno de día, el que gestionaba el parking. La forma en que lo mencionaban me resultó rara. Nadie decía nada malo de él, pero nadie decía nada concreto tampoco. Respuestas cortas, miradas al suelo, como cuando en un pueblo se sabe algo pero nadie quiere ser quien lo diga en voz alta. Volví a casa convencido de una cosa: necesitaba hablar con Fermín fuera del parking, lejos de las cámaras, lejos de Ezequiel, porque lo que había visto en los ojos de Fermín aquella noche en la caseta no era confusión, era el gesto de alguien que lleva años intentando gritar sin que le oigan. Lo de que los dijera en orden cronológico me ha revuelto el estómago. Eso no es demencia, eso es alguien contando víctimas como quien recita una lista de la compra.
Esto me recuerda a un caso en Asturias de un taller mecánico donde el dueño tenía un sótano que nadie revisó en décadas. A veces los sitios más mundanos son los peores. Tío, como logopeda deberías haber pillado antes que el patrón era demasiado consistente para hacer deterioro cognitivo, pero entiendo que nadie espera eso de un vigilante de parking. Sí, eso es lo que peor llevo. Me dedico literalmente a analizar patrones de lenguaje y no fui capaz de ver que Fermín no confundía nombres al azar. Supongo que cuando encasillas a alguien como el señor mayor del parking, dejas de escuchar lo que realmente te dice. Me va a costar mucho tiempo quitarme eso de encima. Hugo consiguió quedar con Fermín fuera del parking. Fermín al fin pudo hablar y lo que dijo cambió todo. Conseguí localizar a Fermín a través del bar donde desayuna los días que libra. Le propuse vernos en una cafetería de otro pueblo, lejos de todo. Aceptó sin dudar, como si llevara años esperando que alguien se lo pidiera. Cuando llegué ya estaba sentado con un café frío delante que no había tocado. En cuanto me senté, antes de que yo dijera nada, se echó a llorar. Me contó todo. Fermín no es el peligro, nunca lo fue. Lleva años recitando los nombres de personas desaparecidas a cada conductor habitual que baja al parking por las noches, uno detrás de otro, en orden, semana a semana. Nadie se había dado cuenta, nadie había conectado los nombres con los casos. Yo fui el primero. El verdadero problema es Ezequiel, el encargado del turno de día. Fermín me dijo que Ezequiel tiene acceso a una sala de mantenimiento antigua debajo de la rampa de salida, una zona a la que no llegan las cámaras. Fermín trabaja bajo coacción porque Ezequiel amenazó a su hija hace años. Si Fermín habla, si avisa a la policía, si hace cualquier cosa fuera de lo normal, su hija paga las consecuencias. Así que Fermín encontró la única forma de pedir ayuda que no pareciera una denuncia. Nombres sueltos dichos como despistes de un viejo. Me enseñó un cuaderno donde llevaba apuntadas fechas, nombres y detalles, páginas y páginas con letra temblorosa. Pero faltaba lo peor. Fermín me miró a los ojos y me dijo que la semana anterior, cuando me saludó al bajar al parking, me había llamado por mi nombre real por primera vez. Hugo. Me dijo, tú eres el último de la lista. No entendí durante unos segundos, después me entendí todo de golpe. Ezequiel me había estado observando. Yo era el siguiente. El conductor que aparcaba solo cada noche en un parking vacío, sin que nadie supiera exactamente a qué hora volvía ni por dónde. Fermín me lo dijo llorando. Llevaba semanas intentando que yo reaccionara antes de que fuera demasiado tarde. Me quedé sentado en aquella cafetería sin poder moverme. Soy logopeda. Mi trabajo consiste en descifrar lo que la gente quiere decir cuando no encuentra las palabras. Y el mensaje más desesperado que alguien me ha enviado en la vida me lo estuvo repitiendo un hombre a la cara durante meses, y yo solo veía a un señor mayor que se confundía de nombre. Dulce insomnio. Fermín es el verdadero héroe de esta historia, y me parte el alma que nadie le hiciera caso durante años. Cuentas alternas, totalmente de acuerdo. Encontró la única forma de pedir ayuda que no lo pusiera en peligro directo y la mantuvo durante años. Eso es resistencia pura, no valentía de película. Throwaway queso. ¿Tu compañero de piso Tomás es periodista o algo? Porque lo de reconocer un nombre de un caso archivado es bastante random. No, Tomás no es periodista. Es muy bichero con las noticias locales. Siempre anda leyendo el periódico comarcal y foros de la zona. Fue pura casualidad que el nombre de Adrián Vega le sonara de algo que había leído meses atrás. Pero si no fuera por él, yo seguiría pensando que Fermín simplemente se confundía. Hugo no fue solo a la policía, fue con pruebas. Quedé con Fermín una segunda vez, en el mismo pueblo, en otra cafetería. Le pedí permiso para grabar la conversación con el móvil y aceptó sin pensarlo. Habló durante casi una hora. Se le quebraba la voz cada pocos minutos, pero no paró. Me entregó el cuaderno, páginas escritas con letra temblorosa, fechas, nombres completos, detalles que solo alguien que hubiera visto algo podría saber. Al día siguiente fui al cuartel de la Guardia Civil con la grabación y el cuaderno. Les expliqué todo desde el principio. Me miraron con escepticismo los primeros 10 minutos, pero cuando empezaron a cotejar los nombres del cuaderno con los casos archivados, la cosa cambió. Intervinieron el parking 2 días después. En la sala de mantenimiento, bajo la rampa de salida, encontraron pertenencias de al menos 4 personas desaparecidas: ropa, documentación,
objetos personales. Ezequiel fue detenido esa misma tarde en su domicilio. Fermín fue puesto bajo protección junto con su hija. No tengo autorización para dar más detalles, porque la investigación sigue abierta, pero lo que puedo decir es que el parking está precintado y que hay agentes trabajando allí desde entonces. Ya no aparco allí, aparco en la calle, cerca de la clínica, bajo una farola. Lourdes me preguntó el otro día si estaba bien y le dije que sí, pero no es verdad del todo. La semana pasada un paciente nuevo en la clínica me llamó Héctor por error al presentarse. Un lapsus sin importancia. Se me cerró el estómago. Tardé unos segundos en responder. Cada vez que alguien se equivoca con mi nombre, por inocente que sea, vuelvo a estar en aquel parking con los fluorescentes parpadeando y Fermín diciéndome: «Buenas noches, Patricia», con los ojos de quien lleva años gritando en silencio. Lo que más me pesa es la ironía. Me dedico profesionalmente a entender lo que la gente no consigue decir con palabras. Trabajo cada día con personas que luchan por comunicarse, y el mensaje más urgente que alguien me dirigió en la vida me lo estuvo diciendo a la cara un hombre durante meses, y yo solo veía a un viejo despistado. A veces no es que la gente no hable, es que nosotros no sabemos escuchar lo que nos están diciendo. Galletas saladas. Lo que más miedo me da es que dice que Fermín lo llamó por su nombre real la última vez. Eso significa que ya estabas en la siguiente posición de la lista. Literal escalofríos. Pasemos a la siguiente historia. Fuimos 5 mujeres en un retiro de meditación, pero en todas las fotos solo aparecemos 4. 31. F. Algo no cuadraba en las fotos. Me llamo Daniela, tengo 31 años y trabajo como analista de datos. Vivo con mi pareja Tomás en un estudio semisótano que nos encanta, aunque a veces se sienta como una cueva. Fue mi compañera de trabajo Lucía quien habló del retiro. 4 días en una casa rural aislada en la sierra, sin cobertura, sin pantallas, solo meditación y silencio. Lo organizaba una mujer llamada Marta, que llevaba años con eso. Llegué un jueves por la tarde. Éramos 5 mujeres en total. Marta como guía, Lucía, 2 chicas que no conocía, Ana y Pilar, y luego estaba Irene. Irene era callada, de voz muy baja, siempre sentada en el borde del círculo. Casi no hablaba durante las sesiones, pero cuando lo hacía, todas nos quedábamos escuchando. Tenía algo magnético y a la vez distante, como si estuviera allí solo a medias. El retiro terminó el domingo y volví a casa agotada pero tranquila. La calma no duró mucho. Unos días después me puse a organizar las fotos en el portátil. De formación profesional, supongo. Las ordené por fecha, por hora, por carpeta. Y entonces lo vi. En cada foto solo aparecíamos 4. Repasé una por una. Amplié la imagen del grupo que nos hicimos la última noche. Donde estaba Irene, yo la recordaba perfectamente a mi derecha. Solo había una sombra difusa, como un borrón de luz mala. Pensé que era un fallo de la cámara. Revisé las fotos de Lucía. 4 personas. Las de Ana. 4. Entonces recordé que Irene me había mandado un mensaje de voz la última noche del retiro, desde un número que no tenía guardado. Lo busqué en el móvil y le di a reproducir. 43 segundos de silencio absoluto, y al final una respiración. Pero no sonaba humana. Era algo húmedo, demasiado lento, como si el aire pasara por un sitio que no era una garganta. Se lo puse a Tomás y se quedó blanco. Llevo 3 noches sin poder dormir bien. Necesito saber si alguien ha vivido algo parecido, porque mi cabeza de analista ya no me sirve para explicar esto. Daniela hizo lo que mejor sabía hacer, convertir el caos en datos. Lo primero que hice fue abrir una hoja de cálculo. Soy así, necesito ver las cosas ordenadas para entenderlas. Catalogué cada foto del retiro, las mías, las que me pasaron Lucía, Ana y Pilar. Fecha, hora, número de personas visibles, notas. Revisé los metadatos de cada archivo buscando señales de edición o recorte. Nada. 47 fotos en total, y en ninguna aparecen más de 4 mujeres. Entonces escribí a las otras 3 por separado. Les pregunté lo mismo, si recordaban a Irene. Todas la describieron igual. Su voz baja, la ropa de lino que llevaba siempre, esa costumbre suya de tararear durante las meditaciones con los ojos cerrados. Pilar me dijo que Irene le había contado que venía de un pueblo cerca de Segovia. Ana recordaba que olía a romero. Pero ninguna tenía su número guardado, ni una. Yo solo tenía el mensaje de voz desde un número desconocido.
Marqué ese número. Línea muerta, sin tono, sin buzón, nada. Como si el número nunca hubiera existido. Pero los datos no mienten, y eso era lo que más la asustaba. Le escribí a Marta pidiéndole la lista de inscripción o cualquier formulario que tuviera. Me contestó escueta, que lo iba a buscar, que le diera unos días. Le insistí 2 veces más y dejó de responder. Mientras tanto, seguía dándole vueltas al audio. Lo reproduje tantas veces que Tomás me pidió que parara. Me dijo que esa respiración le revolvía el estómago, que había algo profundamente incorrecto en el sonido. Y tenía razón, porque cada vez que lo escuchaba notaba algo distinto. El ritmo cambiaba. No mucho, solo lo justo para que no pudiera estar segura de si era mi percepción o el propio audio. Como si lo que respiraba al otro lado supiera que yo estaba escuchando. Mi cabeza de analista me repetía que tenía que haber una explicación racional, un fallo en la grabación, un efecto de compresión del archivo. Pero los datos que yo misma había reunido me decían otra cosa. 5 mujeres estuvimos en esa casa. 5 comimos juntas, meditamos juntas, dormimos bajo el mismo techo. Y sin embargo, en cada registro digital que existe, Irene sencillamente no está. Daniela necesitaba respuestas, y las buscó donde siempre, en los datos. Se lo conté todo a Lucía en la oficina, con la puerta cerrada. Le enseñé la hoja de cálculo, las fotos, le puse el audio. Se quedó callado un rato largo, y luego me dijo que seguramente Irene simplemente no era fotogénica, que a lo mejor se apartaba justo cuando alguien sacaba el móvil. Intentaba ser racional, como yo habría hecho en su lugar, pero vi que le temblaban las manos. Esa noche me puse a buscar cualquier rastro del retiro de Marta en internet. Encontré un foro antiguo con 2 reseñas de hace años, un par de publicaciones en redes con fotos de ediciones anteriores. En cada imagen, 4 mujeres posando, nunca 5. Conté una por una, ampliando con los dedos hasta que los píxeles se rompían. La casa rural no tiene página web, ni registro de actividad económica, ni aparece en ningún buscador de alojamientos. Marta lo lleva todo de boca en boca. Tomás me pidió que lo dejara, que me estaba obsesionando, que llevaba días sin dormir bien y apenas comía. Tiene razón en lo de dormir, pero no puedo parar. Esa madrugada, el semisótano dejó de sentirse seguro. Me desperté a las 3 de la mañana. Tomás dormía a mi lado. El semisótano estaba en silencio total, ese silencio denso que solo se consigue bajo tierra, sin ventanas a la calle. Y entonces lo oí, la misma respiración del audio, húmeda, lenta, con ese arrastre que no sale de ninguna garganta humana. Venía de algún punto de la habitación que no pude localizar, como si estuviera en todas partes y en ninguna. Cogí el móvil y grabé durante 2 minutos sin moverme, conteniendo el aliento. Cuando lo reproduje, solo se oía silencio, nada, ni siquiera mi propia respiración. Pero yo lo había oído, estoy completamente segura. No fue un sueño, no fue sugestión. Llevo años trabajando con datos y sé distinguir un patrón real de un sesgo de confirmación. Esto era real. Algo que respira como Irene estuvo en mi habitación esa noche y no dejó ni un solo rastro. Sierra oscura. Lo de la nota de voz me destrozó. 43 segundos de nada y luego esa respiración. No sé cómo no tiraste el teléfono al río. Rep insomnio. Lo más perturbador es que todas la recuerdan con detalles distintos, pero con el mismo nombre y la misma costumbre de sentarse en el borde, como si fuera una plantilla que cada mente rellena a su manera. Datos fríos. Como analista también, lo que haría es cruzar las fechas de todos los retiros con registros civiles de la zona. Si Irene existió alguna vez, tiene que haber un rastro en algún sitio. Ya lo hice. Crucé los años de los retiros con registros públicos de defunciones, censos y matrículas de la comarca. No hay ninguna Irene que coincida en edad, descripción ni fecha. Es como si el nombre existiera solo dentro de esas 4 paredes. Eso es lo que me tiene peor. Sé buscar datos, es literalmente mi trabajo, y aquí no hay nada que encontrar. Días después, Daniela volvió con una actualización. Encontré a alguien que vivió lo mismo hace 3 años. Tengo que contaros lo que he encontrado porque me ha cambiado todo. Seguí buscando por internet, cada vez más profundo, en foros olvidados y blogs personales que apenas tienen visitas, y di con una entrada de hace 3 años.
Una mujer describía su experiencia en un retiro de bienestar en una casa rural aislada en la sierra. 4 mujeres que recordaban a una quinta participante llamada Irene. La misma voz baja, la misma ropa de lino, la misma costumbre de sentarse en el borde del círculo. Le escribí un mensaje privado sin esperanza de respuesta y me contestó a las 2 horas. Hablamos por teléfono casi 40 minutos. Cada detalle coincidía. El tarareo durante las meditaciones, la sensación de que estaba allí solo a medias, la ausencia total en las fotos. Ella también había contado 4 personas en cada imagen. También había buscado el número de Irene sin encontrarlo. Entonces hice lo que mejor sé hacer: rastrear. Localicé a participantes de otras ediciones del retiro. 4 grupos distintos a lo largo de 6 años. En todos, sin excepción, hubo una quinta mujer que respondía al nombre de Irene. La misma descripción, la misma presencia, y 0 registros. Ni en fotos, ni en formularios, ni en ningún archivo digital. Algo que se hace llamar Irene lleva años asistiendo a ese retiro, y todas la recordamos con total claridad, pero no existe en ningún sitio fuera de nuestra memoria. El patrón era innegable. Noctámbula. Trabaja en una casa rural parecida, y una vez encontré un nombre repetido en los libros de visitas de años distintos con la misma letra. Lo dejé pasar. Ahora me arrepiento. El churrero loco. Nadie más se fija en que la organizadora no lo negó. No dijo que estuvieran locas. Dijo que siempre vuelve. Eso es lo que más miedo me da de todo el post. Noctámbula. Exacto. Alguien que miente dice: no sé de qué me hablas. Alguien que acepta algo así con esa calma lo ha normalizado. Y eso significa que lleva años conviviendo con lo que sea que pasa en ese sitio. Daniela tomó una decisión. Llamé a Marta. Esta vez no le escribí, no le di opción a ignorarme. Le solté todo. Los 6 años de retiros que había rastreado, los 4 grupos distintos, la quinta participante que todas recordaban y que no existía en ningún registro. Hubo un silencio largo al otro lado, y entonces Marta habló, con una voz tan tranquila que me dio más miedo que cualquier cosa que hubiera escuchado hasta ese momento. Dijo: Irene siempre vuelve, nunca ha hecho daño a nadie, y colgó. No me dio explicaciones, no se alteró, no fingió sorpresa. Lo dijo como quien comenta que en invierno hace frío, como si llevara 15 años conviviendo con eso y hubiera dejado de hacerse preguntas. Me quedé sentada en el semisótano con el teléfono en la mano, temblando. Tomás me encontró así cuando llegó del trabajo. Le conté la conversación y se sentó al ordenador sin decir nada. Estuvo horas buscando en hemerotecas digitales de periódicos locales de la sierra, y lo encontró. La foto tenía 15 años. Era una noticia breve sobre la inauguración de la casa rural, publicada en un periódico comarcal. 5 mujeres posando en el porche el día de la apertura. La calidad era mala, granulada, pero suficiente. La segunda por la izquierda era Irene. La misma cara, la misma edad aparente, la misma forma de inclinar el cuerpo ligeramente hacia un lado, como si no quisiera ocupar demasiado espacio. 15 años. La foto tenía 15 años y esa mujer no había envejecido un solo día. Tomás cerró el portátil despacio y me miró sin saber qué decir. Esa noche, a las 11:15, me llegó un mensaje de texto desde un número desconocido. Solo decía: nos vemos en el próximo retiro. No respondí. Llevo desde entonces con el móvil boca abajo encima de la mesa, sin atreverme a desbloquearlo. Soy analista de datos. Mi trabajo consiste en encontrar patrones, en darle sentido a la información, pero hay cosas que no encajan en ninguna hoja de cálculo. Irene es una de ellas, y creo que siempre lo fue. Patri sin filtro. Soy fotógrafa, y lo de que la sombra aparezca justo donde estaba la persona tiene una explicación técnica en ciertas condiciones de luz, pero lo del audio no lo puedo explicar. Pasemos a la siguiente historia. Soy trabajadora social, 26, mujer. Y un interno me habló de un umbral junto al río que borra a las personas de la memoria de todos. Creo que mi madre ya lo cruzó. Algo en este expediente no cuadraba desde el principio. Trabajo en un programa de reinserción social desde hace casi 3 años. Mi oficina es un cubículo sin ventanas en el segundo piso de un edificio municipal que huele a humedad y a café quemado. Comparto turno con mi compañera Delia, que lleva el doble de tiempo que yo en esto y ya nada la sorprende. O eso creía. Vivo con mi madre Consuelo en un estudio semisótano. Siempre hemos sido ella y yo.
Mi padre murió antes de que yo naciera, o eso me han dicho toda la vida. Hace 2 semanas me asignaron el caso de Tomás Heredia. El expediente llegó casi vacío, lo cual no es raro. A veces los archivos vienen incompletos. Pero cuando intenté completar su ficha, no encontré nada. Literalmente nada. Busqué en el registro civil, sin resultados. Antecedentes penales, 0. Sistema hospitalario nacional, 0. Migración, 0. Crucé datos con bases de otros países de la región, 0. Ni acta de nacimiento, ni huellas dactilares registradas, ni historial dental, ni inscripción escolar, ni número fiscal. Un vacío absoluto. Pero el hombre estaba ahí, sentado frente a ella. Tomás Heredia existe. Lo tengo delante cada martes a las 10 de la mañana. Tiene cicatrices en los nudillos, la marca de una cirugía vieja que le cruza el abdomen, una forma de hablar pausada, como quien ha aprendido a medir cada palabra. Es real. Respira, ocupa espacio, proyecta sombra. Su cuerpo cuenta una vida entera que ningún sistema del país reconoce. Es como si nunca hubiera nacido. Llevo 14 años estudiando y trabajando con expedientes y bases de datos. Jamás vi algo así. No es un error administrativo ni un caso de identidad falsa. Es un agujero. Como si alguien hubiera arrancado a esta persona del tejido mismo de los registros. No sentí miedo exactamente. Fue algo peor. Un vértigo profesional. La sensación de que el suelo bajo mis herramientas de trabajo se había vuelto blando. Le conté a Delia mientras almorzábamos. Le expliqué todo, las búsquedas fallidas, los cruces sin resultado, el expediente fantasma. Se rió y dijo que a lo mejor era un fantasma de verdad. Yo no me reí. Las respuestas de Tomás solo abrieron más preguntas. La siguiente entrevista con Tomás fue distinta. Ya no esquivaba mis preguntas. Se sentó frente a mí con las manos abiertas sobre la mesa, como quien ya no tiene nada que esconder, y me habló del umbral. Dijo que era un arco de piedra viejo, cubierto de musgo, junto a un río en una zona rural. No me quiso decir dónde exactamente. Dijo que lo cruzó hace años y que ese acto lo borró de todo, de la memoria de su madre, de sus amigos, de cada documento donde alguna vez apareció su nombre. Me lo contó sin drama, con la calma de alguien que ya hizo el duelo por su propia existencia. Su madre no lo reconocería si lo tuviera delante. Sus amigos no recuerdan que existió. Su nombre se desvaneció de los papeles, como si la tinta se hubiera evaporado sola. Yo intentaba mantener la compostura profesional, pero no tenía explicación para el vacío en las bases de datos. Le conté a Delia otra vez. Esta vez no se rió, se quedó callado un momento largo y me dijo que tuviera cuidado, que hay casos que es mejor no revolver. Empecé a dormir mal. Por las noches, a eso de las 3 o 4 de la madrugada, notaba un olor a tierra mojada de río en el semisótano. Algo húmedo y denso que no pertenecía a ese espacio. El olor no era lo único que llegaba de noche. Le mencioné el olor a mi madre Consuelo mientras desayunábamos. Se quedó inmóvil con la taza a medio camino de la boca. No dijo nada por unos segundos, y luego cambió de tema con una naturalidad demasiado ensayada. Lo atribuía a las tuberías viejas del edificio o a la humedad de la temporada. También empecé a escuchar algo junto a la pared que queda al lado de mi cama, un roce suave, intermitente, como uñas arrastrándose sobre hormigón. Pensé en ratas, en cañerías que se dilatan con el frío, cosas con explicación. Volví a ver a Tomás el martes siguiente. Le hablé de mis búsquedas fallidas, de que ningún sistema en el país ni fuera de él lo reconocía. Asintió despacio, como si ya lo supiera, y entonces me dijo algo que no logro quitarme de la cabeza. Me miró a los ojos y me dijo, con esa voz pausada que tiene, que no fuera a buscar el río, y que no le preguntara a mi familia sobre umbrales. A mi familia. No dijo nada más. Se recostó en la silla y dejó que el silencio se tragara la sala de entrevistas. No entendí por qué dijo eso. Yo nunca le había hablado de mi familia. No le mencioné a Consuelo, ni el semisótano, ni el olor a tierra mojada. Pero él dijo mi familia, como si supiera algo que yo todavía no. La advertencia de Tomás no dejaba de repetirse en su cabeza. Intenté verle un consuelo de forma casual. Una noche, mientras cenábamos, le pregunté si teníamos familia cerca de algún río, si ella había crecido en zona rural. Me miró un segundo de más y dijo que no, que siempre había sido de ciudad. Le pregunté por mi padre, como quien no quiere la cosa. Obtuvo la misma respuesta de siempre, que murió antes de que yo naciera, que no había mucho que contar.
pero por primera vez noté algo que antes no había visto. Sus respuestas sonaban ensayadas, como un guión que lleva repitiendo 26 años. En el trabajo hice una última búsqueda. Revisé archivos municipales antiguos, de esos que apenas están digitalizados, y encontré algo. Una entrada corrupta en un registro viejo con una coincidencia parcial del apellido Heredia. Pero el registro estaba en blanco, no borrado, no tachado, en blanco, como si alguien hubiera reservado el espacio para escribir un nombre que nunca llegó a existir. Le mostré el hallazgo a Delia. Esta vez no hubo bromas ni silencios incómodos. Me dijo directamente que dejara el caso, que lo pidiera reasignar, que hay cosas que no vale la pena remover. El olor a tierra mojada de río se había vuelto más intenso por las noches. Ya no era un rastro sutil a las 3 de la madrugada, ahora lo sentía desde que me acostaba. Lo que escuchó junto a la pared no eran tuberías, los arañazos en la pared también habían cambiado, más lentos, más deliberados. Una noche pegué la oreja al hormigón y escuché algo que me dejó quieta en la oscuridad durante no sé cuántos minutos. Una respiración, lenta, pesada, húmeda, como alguien que respira a través de barro. Me convencí de que eran las cañerías del edificio viejo, el agua estancada en algún conducto, cualquier cosa con lógica. Pero empecé a soñar con un lugar que nunca he visitado, un arco de piedra cubierto de verdín junto a un río de corriente fuerte. En el sueño no lo veo como algo nuevo, lo reconozco, como si fuera un recuerdo mío y no un invento de mi cabeza dormida. Me despierto con almohada húmeda y olor a lodo en las manos. Sé que debería dejarlo. Delia tiene razón, pero no puedo. Algo me empuja hacia adelante, hacia una respuesta que todavía no veo, pero que siento muy cerca. Mañana Consuelo sale temprano al médico. Voy a revisar sus cosas. Necesito saber qué me está ocultando. Río oscuro. Lo de que no tenga huellas en ningún sistema es lo que más me perturba. Ni siquiera un registro hospitalario de nacimiento. Eso no pasa ni con personas en situación de calle extrema. User del Norte. Trabajo en registro civil y puedo confirmar que es técnicamente imposible que alguien no aparezca en absolutamente ninguna base de datos. Hasta los bebés abandonados tienen un expediente. Esto no es un error administrativo. Throw sombras. ¿Tu madre alguna vez mencionó a tu padre? ¿Ni una vez en 26 años? Porque si nunca dijo nada, quizá el umbral también borra parcialmente la memoria de los que están cerca. Nunca. Y yo tampoco pregunté, lo cual ahora me parece imposible. Toda niña pregunta por su padre en algún momento, pero yo nunca sentí esa curiosidad, como si la pregunta misma no pudiera formarse en mi cabeza. Cuando encontré el cuaderno, fue la primera vez que pensé en él como una persona real, y sentí náuseas, como si mi cerebro rechazara la idea. Horas después, Adrián volvió al hilo con una actualización. Encontré el cuaderno de mi madre, y ahora entiendo los ruidos. Consuelo salió temprano al médico esta mañana. En cuanto cerró la puerta, revisé su armario. Al fondo, debajo de una caja de zapatos vieja, encontré un cuaderno de tapas duras, con las esquinas hinchadas por la humedad. Dentro había coordenadas escritas a mano, mapas dibujados con tinta azul que mostraban un río y un punto marcado con una X, y entradas de diario fechadas hace más de 20 años. La letra es de mi madre, la reconozco perfectamente. La mayoría de las entradas hablan de un lugar junto al río, de un arco de piedra, de instrucciones que alguien le dio. Y entonces llega una página que me arrancó el aire de los pulmones. Decía, textualmente, «Lo crucé por ella. Ahora él no existe. Adriancita nunca va a saber quién fue su padre». Mi padre no murió. No hubo accidente, ni enfermedad, ni abandono. Mi madre cruzó el umbral y lo deshizo. Lo borró de cada registro, de cada memoria, de cada prueba de que alguna vez existió. No mintió sobre su muerte porque no había nada sobre lo que mentir. Él dejó de haber existido. Tomás Heredia es la prueba viviente de que el umbral es real. Y ahora entiendo lo demás. Los arañazos en la pared del semisótano, el olor a tierra de río que llega de madrugada, la respiración húmeda que escuché a través del hormigón. No son tuberías. Algo que fue mi padre lleva meses intentando volver. El umbral no lo mató, lo desplazó a un lugar contiguo a la existencia, y desde ahí está arañando el límite para cruzar de regreso.
Noctámbula Mari. Adrian, por favor no vayas sola a ese río. Si lo que dice Tomás es cierto, cruzar ese umbral no tiene vuelta atrás, y tú ya estás demasiado involucrada. Cuentas viejas MX. Lo del olor a tierra mojada de río me dio un escalofrío real. Mi abuela decía que cuando hueles agua de río donde no hay río, es porque algo quiere cruzar de vuelta. Noctámbula Mari. Lo que más me inquieta es Tomás. Si él cruzó el umbral y fue borrado, ¿cómo es que sigue existiendo físicamente? A medias. ¿Qué clase de existencia es esa? User del Norte. Eso mismo pensé. Es como si el umbral borrara la huella social, pero no el cuerpo. Sigues respirando, sigues ocupando espacio, pero para el mundo nunca naciste. Es peor que morir, honestamente. Al menos los muertos tienen una tumba. Consuelo no negó nada. Le puse el cuaderno delante esa misma noche. No le pregunté, no le di opción a esquivarlo. Lo abrí en la página donde dice lo de Adriancita y lo dejé sobre la mesa de la cocina. Consuelo miró el cuaderno, luego me miró a mí y no apartó los ojos. No hubo llanto ni disculpas. Me dijo que mi padre era peligroso, que cruzar el umbral fue la única forma de protegerme por completo, no solo de él, sino de cualquier rastro, cualquier herencia, cualquier sombra que pudiera alcanzarme. Dijo que lo haría otra vez sin dudarlo, y entonces añadió algo que no esperaba. Me dijo que el umbral no es perfecto, que a veces los que fueron borrados intentan regresar. No pueden reconstituirse del todo, pero empujan contra el límite entre lo que existe y lo que dejó de existir. Le pregunté desde cuándo lo sabía. Me dijo que desde hace meses, que ella también oye los arañazos, que ella también huele la tierra de río por las noches, que por eso se quedó inmóvil aquella mañana cuando le mencioné el olor durante el desayuno. Lo sabía y no me dijo nada. Adrián dejó un último mensaje esa madrugada. Ahora estoy sentada en mi cama del semisótano escribiendo esto. Son las 3:15 de la madrugada. El olor a lodo es tan denso que casi puedo masticarlo. Los arañazos en la pared son distintos esta noche, más rítmicos, como si algo hubiera encontrado un patrón, una cadencia, como dedos que tantean una superficie buscando el punto débil. Y la respiración, esa respiración pesada y húmeda que escuché hace semanas a través del hormigón, ahora suena más cerca, como si lo que sea que está del otro lado hubiera avanzado centímetros en estos meses, empujando contra algo que no fue diseñado para contener lo que intenta pasar. No sé qué es lo que vuelve. No sé si es una persona o solo el recuerdo de una persona al que le dieron una forma que no debería tener. No sé si lo que cruce esa pared da a reconocerme, o si va a ser algo que ya no recuerda qué significa tener una hija. Solo sé que lo estoy escuchando ahora mismo, más fuerte que nunca. Y no sé si salir corriendo o contestar. Throw sombras. ¿Nadie va a hablar de la madre? Si ella cruzó ese umbral hace 20 años para borrar al padre, lleva 2 décadas guardando ese secreto mientras vive con su hija en el mismo departamento. Literal silence. Lo más perturbador es que la madre no mostró remordimiento. No dijo que lo lamentara. Dijo que lo hizo por ella y punto. Eso me dice que lo que el padre era justificaba borrarlo de la realidad. Pasamos a la siguiente historia. Cada vez que vuelvo del supermercado, encuentro cosas en mis bolsas que yo no compré. 28F. Algo no cuadraba desde el principio. Trabajo como archivera en el archivo municipal de mi ciudad. Tengo 28 años y vivo con mi madre, Adela, en una casa de los años 60, en las afueras, una de esas zonas residenciales donde todos los jardines se parecen. Cada sábado por la mañana hago la compra en el mismo supermercado de siempre. Llevo las mismas bolsas reutilizables de lona que guardo dobladas en el maletero del coche. Es una rutina que no ha cambiado en años. Hace unas semanas empecé a notar algo raro. La primera vez fue un tubo de crema de manos que apareció entre mis cosas al desempacar. No lo había cogido, pero pensé que la cajera lo habría mezclado con mi compra por error. La segunda vez fue una caja de manzanilla. Yo no bebo manzanilla. La tercera, un tarro de mermelada de una marca que jamás he visto en las estanterías de ese supermercado. Empecé a revisar los tickets de compra como si me fuera la vida en ello. Ninguno de esos productos aparecía cobrado. Le pregunté a Adela si ella había metido algo en las bolsas. Me juró que no. Decidí que era algún fallo absurdo del supermercado y seguí con mi vida.
Pero lo que encontró aquel sábado no era ningún error. Aquel sábado estaba sacando las cosas de las bolsas en la cocina: yogures, pan, fruta, y entre el pan y los yogures, una caja que no había puesto yo: té de azahar. Lo supe antes de leer la etiqueta porque reconocí el envase al instante. Era la misma marca que mi padre compraba toda la semana sin falta. Mi padre murió hace 6 años. Esa marca dejó de venderse poco después, o al menos yo no la he vuelto a ver en ninguna tienda. En el sótano de casa todavía quedan cajas viejas de ese mismo té, guardadas entre las cosas de mi padre que nunca tuve valor de tirar. Me quedé de pie en la cocina con la caja en las manos. Se me erizó el vello de los brazos. Sentí algo que no puedo describir bien, como si el aire de la habitación pesara más de repente. Yo no había bajado al sótano en mucho tiempo, años, pero alguien sí. Los objetos dejaron de ser casuales. Después de lo del té de azahar, no pude seguir fingiendo normalidad. El sábado siguiente fui al supermercado con el móvil en la mano. Fotografié el carrito antes de pasar por caja, conté cada producto, vigilé cómo la cajera metía todo en mis bolsas. Llegué a casa y desplegué la compra sobre la encimera contando de nuevo. 17 productos en el ticket, 17 productos en la bolsa. Y uno más. Una loción corporal con olor a jazmín de una marca concreta que yo usaba en la universidad. Hace años que no la compro. La semana siguiente lo mismo. Fotografía, recuento, vigilancia. Esta vez el artículo extra fue un cuaderno de tapas duras, cuadriculado, idéntico a los que uso en el archivo para catalogar fondos documentales. Se me revolvió el estómago. Esto no era un error de caja. Alguien sabía cosas sobre mí. Se lo conté a Marta en el trabajo. Ella pensó que podía ser algún empleado del supermercado, alguien que me vigilara desde las cámaras o desde los pasillos. Le dije que eso no explicaba lo del té de mi padre, ni lo de la loción exacta de la universidad. Marta se quedó callada un momento y luego dijo que empezara a cerrar el maletero con llave siempre. Eso hice, y decidí cambiar de supermercado. Pero el problema nunca estuvo en la tienda. Fui a un supermercado distinto, en otro pueblo, un sábado que Adela ni siquiera sabía que había salido. No se lo dije a nadie. Hice la compra rápido, usé las mismas bolsas de lona de siempre y volví a casa. Al vaciarlas, encontré, doblada entre 2 paquetes de arroz, una estampita de la Virgen del Carmen, la misma imagen que Adela tiene en su mesilla de noche. No era una estampa cualquiera de las que regalan en las parroquias. Tenía el mismo borde dorado, el mismo tamaño. Me temblaron las manos. Nadie sabía que yo había cambiado de tienda. Esa noche, cuando Adela ya dormía, saqué las bolsas al salón y las examiné con calma. Las olí. Y ahí lo noté. Un olor tenue que no venía del supermercado, ni de la tela, ni del maletero. Algo más viejo, más cerrado. Madera húmeda y hormigón. Olían como el sótano. Me acerqué a la puerta del sótano, que está al final del pasillo, y me quedé ahí parada escuchando. Silencio total. Me dije que estaba exagerando y volví al salón. No bajé. Detrás de nuestra casa, separado por la valla del fondo, vive Ramiro. Lleva ahí más tiempo que nosotras. Apenas lo conozco, solo nos saludamos al cruzarnos. Pero esa noche, por primera vez, me pregunté quién tiene acceso a esta casa, además de Adela y de mí. Noelia decidió tender una trampa. Una noche dejé las bolsas de lona en la cocina con un montaje dentro, un ticket doblado en triángulo y una moneda de 2 euros encima. Si alguien las tocaba, lo sabría. A la mañana siguiente la moneda estaba ligeramente desplazada. Le pregunté a Adela si había movido algo y me dijo que no había entrado en la cocina desde la cena. No supe si creerla o si estaba perdiendo la cabeza. Instalé una aplicación de cámara en un móvil viejo y lo escondí sobre la nevera apuntando hacia las bolsas. 2 noches sin nada. La tercera se apagó porque olvidé enchufarlo. Esa mañana encontré dentro de la bolsa una pastilla de jabón de lavanda envuelta en papel de estraza, sin etiqueta, sin marca. Olía a hecho en casa. Me senté en el suelo de la cocina y me eché a llorar. Le conté todo a Adela, todo, desde la crema de manos hasta el jabón. Se quedó blanca, pero lo que dijo me dejó peor que cualquier objeto en la bolsa. Me dijo que ella llevaba meses pensando que se estaba volviendo loca, porque cosas pequeñas en la cocina parecían cambiadas. Una taza que dejaba en el fregadero amanecía lavada y en su sitio. Un trapo de cocina doblado de una forma que ella nunca usa.
Nos miramos las dos sin decir nada durante lo que pareció mucho rato. No estaban solas en esa casa. Llamé a la policía local, al teléfono de incidencias no urgentes. El agente me escuchó con paciencia, me preguntó si habíamos tenido algún robo, alguna señal de entrada forzada. Le dije que no. Me recomendó cambiar las cerraduras y llevar un registro de todo lo que notáramos fuera de lugar. Cuando mencioné el sótano, no le dio importancia. Colgué sintiéndome ridícula, como si le hubiera contado una historia de fantasmas a alguien que no cree en ellos. Le escribí a Marta y le pedí que viniera a pasar el fin de semana con nosotras. Me dijo que haría lo posible por venir el sábado. Esa noche no dormí bien. Me quedé despierta escuchando cada crujido de la casa, cada tubería que sonaba, el viento contra las ventanas. Pensé en bajar al sótano. No lo hice. Dark Tamales. Esto me recuerda a los casos documentados de personas que viven dentro de las paredes de casas ajenas durante años. Hay más de los que la gente cree y casi siempre los descubren por accidente. Insomnia crónica. Lo de la lista de compras para la semana siguiente es lo que más me perturbó. No pensaba irse. Tenía planes como si fuera lo más normal del mundo. Nocturnal Reader MX. ¿Tu madre escuchó ruidos durante años y no dijo nada? Eso para mí es casi tan perturbador como el tipo del sótano. Es lo que más me cuesta procesar. Le pregunté cómo era posible que no me avisara y me dijo que después de la muerte de papá cualquier ruido en la casa le parecía normal, como si la casa la estuviera acompañando. Me partió el corazón escucharla decir eso, pero también me dio una rabia que todavía no sé dónde poner. Días después, Noelle volvió a publicar. Encontramos lo que había detrás de la pared del sótano. Ojalá no tuviera que escribir esto. Después de leer los comentarios del post original, supe que tenía que bajar al sótano. Casi no lo hago. Marta no pudo venir ese fin de semana. El domingo por la mañana, con toda la luz del día entrando por las ventanas, Adela y yo decidimos bajar juntas. Antes de abrir la puerta del sótano, Adela me agarró del brazo y me confesó algo que llevaba guardándose años. Me dijo que por las noches oía crujidos que venían de abajo. Llevaba escuchándolos mucho tiempo, puede que desde poco después de la muerte de papá. Nunca me dijo nada porque pensaba que eran las tuberías viejas, la casa asentándose, y en parte porque después de perder a su marido no quería creer que algo más estuviera mal en la casa que él había ayudado a construir con sus propias manos. Me quedé mirándola sin poder hablar. Bajamos. El sótano estaba lleno de muebles viejos, cajas con las cosas de papá, el calentador de agua al fondo. Me fijé en el panel de madera que hay detrás del calentador. No encajaba bien con la pared. Lo empujé. Cedió sin resistencia, sin cerradura, como si estuviera diseñado para abrirse. Había alguien viviendo al otro lado. Detrás del panel había un espacio del tamaño de una habitación pequeña, un colchón en el suelo, bien hecho, con la sábana estirada, botellas de agua alineadas contra la pared, ropa doblada en una esquina, y cuadernos. Varios cuadernos, llenos de una letra diminuta y meticulosa. Los abrí con las manos temblando. Documentaban todo. ¿A qué hora salgo yo a trabajar? ¿A qué hora Adela enciende la televisión? ¿Qué cenamos cada noche? Fragmentos de nuestras conversaciones transcritos casi palabra por palabra. Había anotaciones sobre mí que solo alguien que me observara a diario podría saber. Que me cambié de champú hace 3 meses, que los miércoles llego más tarde del archivo, que Adela me llama Noe cuando está contenta y Noelia cuando está preocupada. Adela empezó a llorar detrás de mí. Yo no podía llorar. Sentía algo más parecido a la náusea, a que el suelo dejara de ser sólido. Cada momento íntimo en nuestra propia casa había sido observado y catalogado por alguien que trataba ese espacio como su hogar legítimo. Sophie Maud. Lo del té de azahar me destrozó. Imagínate encontrar algo que asocias con tu padre muerto entre tus compras y no tener idea de cómo llegó ahí. El chido paranormal. La parte de los cuadernos con las rutinas me revolvió el estómago. Esa persona las observaba como si fueran un documental en tiempo real. Usuario borrado. Lo peor es que según lo que describe, el tipo no se veía a sí mismo como un intruso. En su cabeza, él vivía en su casa y ellas eran las que llegaron después. Eso es otro nivel de perturbación completamente distinto al de un acosador convencional. La policía encontró al ocupante antes de que él volviera. Esa noche, Adela y yo no dormimos en casa. Nos fuimos a casa de una tía sin llevar casi nada encima.
Llamé a la policía y esta vez vinieron. Procesaron una habitación oculta, tomaron huellas de los cuadernos, de las botellas, del colchón. Días después me llamaron con los resultados. Las huellas coincidían con un hombre llamado Héctor, hijo de la familia que le vendió la casa a mis padres hace décadas. Al parecer, Héctor nunca aceptó la venta, conservó un juego de llaves y llevaba años entrando y saliendo del sótano a través de una antigua carbonera conectada con la parte trasera de la casa, junto a la valla que da al jardín de Ramiro. Lo localizaron en una estación de autobuses a 2 pueblos de distancia. En su mochila llevaba un juego completo de llaves de nuestra casa y un álbum de fotos. No eran fotos de su familia, eran fotos nuestras, de Adela y de mí, tomadas desde dentro de la casa, desde ángulos que solo eran posibles si alguien estaba de pie en los pasillos o en los marcos de las puertas, mientras nosotras dormíamos o estábamos en otra habitación. Tenía planes para la semana siguiente. La última página de su diario personal era una lista de la compra escrita a mano para la semana que venía. Tenía apuntados los productos favoritos de Adela y los míos, de memoria, como si pensara seguir dejándolos en mis bolsas, como si fuera lo más natural del mundo. He cambiado todas las cerraduras, hemos hallado el acceso al sótano, estoy buscando otra casa, pero no es fácil con lo que ganamos. Lo que más me cuesta no es el miedo, que también, es la sensación de que cada recuerdo dentro de esas paredes está contaminado. Cada noche que dormí tranquila, pensando que estábamos solas, él estaba ahí, al otro lado del muro, respirando. Cada conversación con Adela en la cocina, cada llamada de teléfono, cada vez que lloré sola en mi cuarto, creyendo que nadie me oía. Alguien me oía. No sé cómo volver a sentir que un lugar es mío. Puede que no pueda. Usuario borrado. Revisen absolutamente todo en esa casa. Si vivió ahí tanto tiempo, puede haber agujeros de observación o marcas en las paredes que todavía no han encontrado. Y esa fue la última historia de hoy. Gracias por quedarte hasta el final y si quieres más, ya sabes dónde encontrarnos.